Ventana de Esperanza, un programa de la Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 818-346-3278 y el 814-050-5415. En Facebook nos encuentras como ivets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Para ser salvos, lo único que debemos hacer es creer. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Amigos, los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos juntos a Roberto Basaldúa, quien nos compartirá un tema que ha titulado ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amigos, y a nosotros nos dará mucho gusto estar en contacto con ustedes. Por favor, toma nota y anímate a comunicarte. Puedes enviarnos un mensaje de texto. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como ivets.mty. Aquí puedes seguir todas nuestras publicaciones, devocionales y transmisiones en vivo. En YouTube encuentras nuestro canal como Ivets Compartiendo Vida. Ahí están todos nuestros programas grabados y también encontrarás devocionales y predicaciones. ¡Suscríbete! Y en Instagram estamos como IvetsMTY. Amigos, en el principio, el Edén era el paraíso que Dios creó para todos nosotros. Allí, Adán y Eva se encontraban con Dios a diario y tenían una comunicación y relación directa con Él, hasta que negociaron con el diablo. A partir de ese día todo fue diferente, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, pues se habían dado cuenta que estaban desnudos. Cuando Dios les preguntó, amigos, a Adán y a Eva, ¿qué habían hecho? Ellos empezaron a echarse la culpa el uno al otro. A pesar de que negaron lo que habían hecho, es decir, desobedecer las instrucciones amorosas de Dios, Él no los dejó así, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Desde aquel entonces, amigos, podemos encontrar en la Biblia la presencia del Señor Jesucristo, ya que el sacrificio de aquellos animales a los que pertenecían esas pieles representaba la muerte que Jesucristo soportaría miles de años más adelante para cubrir mis pecados, los tuyos y los de toda la humanidad. Les comparto, amigos, lo que encontramos en la Biblia y que nos confirma el amoroso y misericordioso plan de Dios para darnos salvación. Sí, salvación de vivir separados de Dios para siempre. Dice en el Evangelio escrito por Juan en el capítulo 3, verso 16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y escuchemos juntos lo que nos compartirá Roberto Basaldúa. Abramos nuestro corazón, amigos, y consideremos qué debo hacer para ser salvo, porque hoy, amigo y amiga redescucha, es el día de salvación, y nuestro mayor deseo es que en este día tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Roberto Basaldúa, a quien agradezco por compartir con nosotros en Ventana de Esperanza. Bienvenido, hermano Roberto. Buenos días. Todas las personas que escuchen este programa de radio, deseo que el Señor los bendiga. Hoy quiero compartirles un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta parece muy sencilla, pero que es de mucha importancia espiritual. Fue hecha por aquel carcelero de Filipos, dice la Biblia, a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesucristo. Este hombre, al escuchar un estruendo en la cárcel y ver que los cimientos de la cárcel se movían, se sacudían, reconoció que era el poder de Dios.
y que Pablo y Silas eran sus siervos que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y esto viene en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 al 34, y le voy a dar lectura. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta pregunta de este carcelero también conlleva otra pregunta que toda persona debería considerar. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde estaremos cuando nuestra vida terrenal en este mundo se termine? ¿Dónde abriremos los ojos? Todas las personas deberían de reflexionar en esto, en ese futuro espiritual. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde estaremos en un día cuando ya no estemos aquí en esta vida? Entonces yo creo que todos deberíamos de pensar también y planear. Así como planeamos nuestra vida terrenal, nuestro futuro, también deberíamos de pensar en ese futuro espiritual. Afortunadamente la palabra de Dios es muy clara y nos muestra el camino para la salvación que es Cristo Jesús. Dice la Biblia en Hechos 4:12: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Quizá alguien pregunte: ¿por qué tengo que ser salvo? Porque hay una razón muy poderosa por lo cual Dios exhorta y llama al hombre a arrepentirse. Dice la Biblia en Hechos 17:30 lo siguiente: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Y esa poderosa razón es el pecado. Y el pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Como dice 1 Juan 3:4, «Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También es rebelión contra Dios». Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 9:7: «Acuérdate de no olvidarte que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto». El pecado tuvo su origen con Lucifer, el lucero hijo de la mañana, aquel el ángel más hermoso y poderoso de los ángeles. Y no contento con todo este poder y esta grandeza, él deseó ser semejante al Dios Altísimo. Y esa fue su caída y expulsión del reino de Dios. Y esto viene en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Y este ser es llamado Satanás en la Biblia. Y él trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y Eva con la misma seducción que él tuvo para sí mismo: «Y seréis como Dios». Y en Génesis capítulo 3 describe cómo la primera pareja creada por Dios decide un día desobedecer a Dios y seguir su propia vida separados de Dios. A partir de ese momento, el pecado entró a la vida del hombre y fue transformado en rebelión contra Dios. Y esa semilla del pecado se introdujo a toda la humanidad. Entonces, como descendientes de Adán, todos nacemos en pecado. La palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, a través de Adán. Y sí, esto lo vemos en Romanos 5:12, que dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron».
También Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que la palabra de Dios es bastante clara en cuanto al pecado del hombre y en cuanto a la condición espiritual del hombre delante de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte espiritual, no muerte física. Y esto lo confirma Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, todos nacemos en pecado en nuestra vida. Cada ser humano que nace cada día, nace en pecado. Y llega el momento en que tiene que arrepentirse de sus pecados delante de Dios y creer en Jesucristo como su Salvador personal. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Dice Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje nos confirma que nacemos con el pecado en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Por tanto, ese pecado, la consecuencia de ese pecado, es la separación de Dios. Quedamos separados de Dios. A través de Adán, la heredada inclinación al pecado entró en la raza humana y los seres humanos se volvieron pecadores delante de Dios. Cuando Adán pecó desobedeciendo a Dios, su naturaleza interior fue transformada por su pecado de rebelión, acarreándole como consecuencia la muerte espiritual, quedando el hombre separado de Dios. Y esta transformación de la naturaleza del hombre a causa del pecado pronto se vio comprobado y demostrado en la vida del hombre cuando Caín asesinó a su hermano Abel. Esta es una realidad. El hombre se encuentra delante de Dios en un serio problema espiritual. Cada persona necesita y es llamado por Dios a ponerse a cuentas con Dios, creyendo en Jesucristo como su Salvador personal. Porque para eso vino Jesucristo, para eso fue enviado por Dios. Dice, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El hombre. El hombre se perdió y quedó separado de Dios por el pecado. ¿Cómo obra el pecado en la vida del hombre? ¿Cómo se manifiesta? El pecado actúa en la vida del hombre afectando tres áreas principales de la vida del hombre. Primero, su mente y su voluntad. El pecado distorsiona el discernimiento. El hombre no puede razonar, no puede buscar a Dios porque está distorsionado por el pecado. El hombre empieza a justificar lo malo y a rechazar lo bueno. A lo malo llama bueno y a lo bueno le llaman malo, alejándose del propósito de Dios para el que fue creado. Número 2. En su naturaleza. El pecado se arraiga en la carne. Carne en la Biblia se refiere a los deseos e impulsos egoístas en el corazón del hombre, generando enemistad contra Dios y afectando las relaciones humanas. Dice la Biblia en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Número 3. Consecuencias espirituales a causa del pecado en la vida del hombre. El pecado introduce la culpa en la vida del hombre y separa al hombre de Dios. Y la consecuencia de esto se le llama muerte espiritual. Eso es la separación de Dios. Eso significa muerte espiritual. ¿Sí? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando comieron aquel fruto, dice que sus ojos les fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Se escondieron de Dios. Eso fue la consecuencia del pecado, la manifestación del pecado en la vida del hombre. No hay excepción para nadie. Todo ser humano nace en pecado y causa desastre en la vida del hombre. Queda separado de Dios por toda la eternidad si no se arrepiente creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Porque para eso vino Jesucristo. Ya lo dije hace un momento. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice también la Biblia en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como conclusión a este mensaje, toda persona en el mundo necesita de Jesucristo. Él es el único que nos salva de ir a la condenación eterna. No es suficiente ser buena persona ni muy religioso. Todo lo bueno, humanamente hablando, que podamos hacer en la vida, de nada nos sirve si no hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. Usted tiene que hacer una decisión personal en su corazón.
Tú tienes que desear que Jesucristo entre en tu corazón. Tienes que desear ese encuentro personal con Cristo Jesús porque lo necesitas para tu vida, para ser salvo de la condenación. Zaqueo, un hombre de la Biblia, deseaba conocer a Jesús e hizo todo lo posible por encontrarse con Él. Y el Señor Jesús se encontró con él. Sí, el Señor vio su corazón que estaba dispuesto y fue a su encuentro. Entonces, si deseas en tu corazón creer en Jesucristo como tu Salvador, es muy sencillo. Es muy sencillo, solo 3 pasos muy sencillos. Primer paso, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, que vino a morir por ti en la cruz. En Juan 8:24 Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El ladrón en la cruz que estaba al lado del Señor Jesús le dijo a otro compañero de él que estaba también colgado en la cruz y que injuriaba a Jesús: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este ladrón reconoció ahí que Jesús era Hijo de Dios, el que estaba ahí a su lado en la cruz. Segundo paso, reconocer que soy pecador, pedir perdón y arrepentirme. Ahí mismo en Lucas, con este ladrón en la cruz, en Lucas 23:41, este ladrón arrepentido le siguió diciendo al otro ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Con esta palabra, esta persona reconoció que era pecador y se arrepintió de su pecado ahí en la cruz, pidiendo perdón a Jesús. Tercer paso, recibirle como Señor y Salvador. Ahí Lucas 23:42, este hombre le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esas palabras, él estaba entregando su vida a Jesucristo. Él se estaba arrepintiendo y pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo al Señor que entrara en su corazón. Y el Señor le respondió unas palabras muy hermosas a este preso que se arrepintió ahí en la cruz, que lo recibió en su corazón, que tuvo ese encuentro personal con Cristo, porque es lo que se requiere, tener un encuentro personal. El Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo mío, que escuchas este mensaje, y tú te entregas a Jesucristo, le entregas tu vida, tu corazón a Jesucristo, un día estarás en el paraíso de Dios, con todos los que han creído en Jesucristo. Que este mensaje quede en tu corazón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Roberto. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra compartida. ¿Y tú, amigo reescucha, hoy has decidido ponerte a cuentas delante de Dios y reconocer al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Si tu respuesta es afirmativa y necesitas que te ayudemos a orar, por favor comunícate con nosotros. Estamos para servirte. Cuéntanos si hoy ya sabes qué debes hacer para ser salvo o salva. Nuestro WhatsApp 811-782-9858. Amigos, en Jesucristo, Dios no nos dio un camino de regreso al Edén. Nos dio un camino para avanzar a una relación restaurada con Él. No podemos volver al huerto, pero podemos volver al Dios del huerto. Escuchen lo que nos afirma la Biblia en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 19. Que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y más adelante en el versículo 21 concluye diciendo: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por favor, comunícate con nosotros y cuéntanos tu decisión. Queremos escucharte o apoyarte con cualquier duda o comentario que tengas. Nuestro WhatsApp 811-782-9858. Vamos un momento con música y continuamos aquí en Ventana de Esperanza. En medio del dolor y la confusión, tu promesa me llena de esperanza. Cuando el mundo me dice que no, tu voz me recuerda: no estás solo, tu gracia alcanza más allá de mí. Un
un regalo eterno para compartir. Cree en Jesús y la vida vendrá. Su amor eterno nunca fallará. Él salva al perdido, sana el corazón. En Él hay victoria, en Él hay perdón. Mi familia y mi hogar en tus manos están. Tu fidelidad nunca cambiará. El milagro que espero pronto veré, porque tu palabra se cumplirá. Aunque tarde en llegar, esperaré, pues tu promesa firme sostendré. Cree en Jesús y la vida vendrá. Su amor eterno nunca fallará. Él salva al perdido, sana el corazón. En Él hay victoria, en Él hay perdón. Tu salvación es para todos, Señor. Tu luz resplandece con poder y amor. Nada es imposible, todo es verdad. Si creemos en ti, la vida eterna vendrá. Cree en Jesús y la vida vendrá. Su amor eterno nunca fallará. Él salva al perdido, sana el corazón. En Él hay victoria, en Él hay perdón. Suave íntimo, cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa vivirán en su amor. Amigos, Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros vida nueva. Ya nos lo explicó Roberto a lo largo de su mensaje. Jesucristo, al entregar su vida como sacrificio en la cruz, pagó la condenación por nuestro pecado y nos perdona cuando aceptamos su regalo de gracia. Por medio de su resurrección, es que nosotros tenemos la seguridad de vida eterna en el cielo junto al Padre Celestial cuando nosotros muramos y dejemos este mundo. Ahora bien, si desde el principio de este programa tú te preguntaste, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo, en todo lo que hizo para darnos la victoria a ti y a mí, y recibe hoy mismo la salvación y vida eterna. ¿Qué decisión tomas, amigo reescucha? Compártenos. Nuestro WhatsApp 811-782-9858. Y este domingo todos cordialmente invitados a que nos acompañen en nuestras actividades. Los esperamos desde las 10 de la mañana en el estudio de la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos para todas las edades, así que anímense a acompañarnos. Y a las 11:15 de la mañana tenemos la reunión de adoración. Compartan nuestra ubicación para que nos visiten. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León, México. Nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como ibets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Por favor, dale like a nuestros videos y comparte con tu familia y amigos. En Instagram
Nos encuentras como Ivets MTY. Y cualquier duda respecto a nuestras actividades a lo largo de la semana, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una producción y presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos la próxima semana si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Para todo, Señor, tu luz resplandece con poder y amor. Nada es imposible, todo es verdad. Si creemos en ti, la vida eterna vendrá. Cree en Jesús y la vida vendrá. Su amor eterno nunca fallará. Él salva al perdido, sana el corazón. En Él hay victoria, en Él hay perdón. Suave íntimo, cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa vivirán en